Introducción. El interés por analizar, predecir y explicar la conducta humana es probablemente tan antiguo como el hombre. Civilizaciones primitivas nos han dejado muestra de ello. Sumerios, babilónicos, egipcios, griegos, todos ellos elaboraron técnicas, a veces rudimentarias, a veces más depuradas, para conseguir estos objetivos evaluadores. La hepatoscopía, la quiromancia, la astrología, la humorología son ejemplos de estas técnicas antecesoras de lo que hoy denominamos evaluación psicológica. Ya en la antigüedad se empezaba a vislumbrar el dilema que continúa vigente cuando intentamos analizar la conducta humana con finalidades predictivas, explicativas o modificadoras. ¿Quién determina la conducta? ¿Quién la controla? Para algunos autores la causa estaba en el exterior del organismo. Ejemplo paradigmático de esta creencia es la astrología, que sostiene que la disposición de los astros en el momento del nacimiento determina y explica buena parte de nuestro comportamiento actual y futuro. O la hepatoscopía, que intentaba predecir el futuro de un sujeto según el estado de las vísceras de ciertos animales. Otros pensadores, por el contrario, situaban el origen del comportamiento en el propio individuo, como los humorólogos, para quienes la composición o predominancia de ciertos fluidos corporales podían determinar ciertos tipos de comportamiento. A diferencia de las creencias míticas antes mencionada, hoy día la tendencia es conceder al ser humano un mayor poder de autorregulación y cambio de su propia conducta. El objetivo de este tema es analizar aquellas contribuciones que han ideado métodos, técnicas e instrumentos que permiten recabar datos acerca del comportamiento individual o grupal con distintas finalidades evaluadoras. Perspectiva histórica de los sistemas de evaluación psicológica. Un sistema de clasificación es un conjunto de conceptos que pretende de un modo sistemático y comprensivo una determinada parcela de la realidad. Los sistemas de clasificación son arbitrarios, es decir, no representan isomórficamente la realidad. Decimos que son arbitrarios en cuanto que podríamos haber tomado una perspectiva distinta o adoptado un método distinto. Un sistema de clasificación como un andamiaje que nos proporciona las líneas maestras y puntos de referencia y que disponemos para trabajar sobre una realidad. La clasificación es importante en todas las ramas del conocimiento, en el área de la personalidad y la conducta anormal. La clasificación se basa en la evaluación de lo que dicen los pacientes y la forma en que se comportan. También toma en cuenta los eventos que han experimentado tanto en el presente como en el pasado. En la psicología normal, la clasificación del trastorno de una persona se conoce como diagnóstico. El diagnóstico sitúa el tratamiento de la persona dentro de un sistema o conjunto de trastornos ya existentes. Importancia social y clínica de la evaluación psicológica. La evaluación de la efectividad de los cambios producidos por la intervención es el terapéutico, relativo al valor o importancia del cambio conductual, esto es, la significación clínica de los efectos del tratamiento. Primero debemos determinar si la conducta problema seleccionada o por alterar tiene por sí misma importancia clínica y social. En el ámbito clínico se utiliza también el término nosología para referirse a una taxonomía relativa a conceptos patológicos, la asignación de las categorías así obtenidas a los fenómenos observados recibe el nombre de identificación y, en ámbito clínico, diagnóstico. Características principales de los diversos tipos de evaluación. Atributos. Históricamente, los sistemas de clasificación psicopatológicos muestran preferencias por distintos tipos de atributos. Son tan importantes tanto la confiabilidad, constancia y la validez o adecuación de los sistemas de clasificación.
El sistema utilizado, al igual que las características del clínico, afectan a confiabilidad de la clasificación. Para el diagnóstico y los planes de tratamiento se deben tomar en cuenta factores sociales, culturales, éticos y raciales. Aunque el DSM trata hasta cierto punto con variaciones culturales, se debe prestar mayor atención a estos factores. Además, se debe investigar la identidad ética del paciente. Para la construcción de sistemas diagnósticos. El diagnóstico se basa fundamentalmente en los sistemas en uso, en signos y síntomas. Por signos entendemos cambios observables que indican la presencia de una patología. Estos signos pueden ser de naturaleza biológica, características anatómicas, bioquímicas o neurofisiológicas o conductual. Ejemplo, presencia de conductas extravagantes o trastorno del lenguaje. Por síntomas se entiende el informe de la experiencia subjetiva del interesado a estados o procesos internos, como su percepción, su estado de ánimo. Signos y síntomas se agrupan formando patrones que covarían de modo más o menos consistente, dando así lugar a los síndromes. El DSM-3 incluye árboles de decisión que facilitan el proceso diagnóstico, así como la información disponible sobre cada categoría en relación con las características del trastorno, su prevalencia, historia familiar, distribución en ambos sexos, posibles variables asociadas, factores de predisposición, curso o incidencia familiar, es decir, toda la información contrastada sobre cada uno de los trastornos incluye asimismo 5 ejes. Eje 1. Síndromes clínicos. Eje 2. Trastornos de la personalidad y del desarrollo y retraso mental. Eje 3. Trastornos y estados somáticos. Eje 4. Problemas psicosociales y ambientales. Eje 5. Una evaluación global del funcionamiento psicológico, social y ocupacional en la actualidad y en el año anterior. El enfoque del DSM implica utilizar criterios de diagnóstico descriptivos altamente específicos para cada categoría. Este enfoque aumenta la confiabilidad de los diagnósticos entre los clínicos. Aplicaciones y consideraciones éticas de la evaluación. La palabra ética proviene del griego ethos, que significa costumbres, conducta habitual, usos. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 2001 la define como la parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. En cuanto a lo profesional, nos dice, es el conjunto de normas morales que rige la conducta humana. El primer código ético para los psicólogos aparece en 1953 en Estados Unidos, publicado por la Asociación Psicológica Americana, APA. Los principios éticos generales de este código se resumen en la competencia, la integridad y la responsabilidad profesional y científica del psicólogo, el respeto por los derechos y la dignidad humanos, la preocupación por el bienestar de los otros y una activa responsabilidad social en la comunidad. Lo cual significa que los psicólogos deben hacer todo lo posible para tener el máximo de preparación y competencia profesional, mostrar en su relación con los usuarios de sus servicios una conducta honesta, justa y respetuosa, llevar a cabo de manera responsable sus actividades profesionales y de investigación, en general, a mitigar el sufrimiento humano. Que se rige el Código Ético del Psicólogo Mexicano, principios generales y normas conducta. Principios generales, bases generales de los límites de las sanciones, principios básicos respecto a los derechos y a la dignidad humana de las personas, cuidado responsable, integridad hacia la sociedad y la humanidad. Las normas de conducta son de la calidad del trabajo desempeñado por el psicólogo,
calidad de valoración y o evaluación psicológica de las relaciones que establece el psicólogo, consentimiento informado, confidencialidad de los resultados del trabajo del psicólogo, comunicación de los resultados, confidencialidad de los resultados. Analítica. Es importante señalar que el psicólogo que va a aplicar una prueba debe estar familiarizado con las instrucciones, con el manejo adecuado y correcto de los materiales de la prueba, con la forma de aplicarla, con las condiciones ambientales aprobadas para ello. Sobre todo, debe estar bien capacitado en la práctica de calificar las pruebas y en la manera de interpretar correctamente los resultados de las personas evaluadas.